A continuación vamos a ir viendo la morfología, es decir, la macro y la micro de cada uno de los órganos que altera la diabetes a partir principalmente de lesiones vasculares. Se altera el páncreas, el riñón, los ojos, el hígado, los nervios, la piel, entre otros. En el páncreas, la lesión que hay es principalmente en los islotes, obviamente es la parte endocrina del páncreas. Esto es una inmunistoquímica para que vean la cantidad de células beta que hay. Este es el fenómeno de insulitis, es decir, inflamación del islote con aparición de muchos linfocitos. Hay una disminución del número y del tamaño de los islotes. Si observamos la célula beta en detalle por microscopía electrónica, no tiene gránulos. Hay una degranulación de las células beta. En cambio, en los diabéticos tipo 2, en un estadio final donde empieza a haber déficit de la producción de insulina, hay fibrosis de los islotes, se hialinizan y se deposita amilina y colágeno. Esto es para que vean cómo queda un islote con inflamación y pérdida muy importante de la cantidad de células beta. Esto debería estar totalmente coloreado de este colorido amarillento pardo. Respecto a los vasos, son dañados. Los capilares se denomina microangiopatía, las arteriolas se denomina arterioloesclerosis hialina y en las arterias ateromatosis, ateroesclerosis. En los capilares, la microangiopatía significa incremento del espesor de la membrana basal y ocurre en cualquier capilar. Este es un modelo renal, pero puede aparecer en retina, en los túbulos renales, en los nervios, en la placenta. Las arteriolas se produce el engrosamiento hialino de la pared arteriolar, que en este caso es una coloración de paz, y vemos este depósito de sustancia que viene por el depósito de los AG, y ocurre principalmente en riñón y retina. Y en los vasos, como ya hemos visto, en las arterias produce ateromatosis, que como ya dijimos en la parte de ateromatosis se producen placas lipídicas en distintos órganos, en corazón, en el encéfalo, en miembros inferiores. También en miembros inferiores, acuérdense que produce gangrena por la microangiopatía y por toda esta lesión vascular se produce la gangrena de los miembros inferiores. Esto es una aorta bastante complicada con placas ya ulceradas y formación de trombos, enormes placas que se juntaron unas con otras. Esta es la micro de la placa. Recuerden que hay un centro de ésteres de colesterol o de colesterol y una periferia de fibrosis y fibroblastos que reducen la luz del órgano. Las principales consecuencias de las alteraciones vasculares, como ya vimos, puede ser el infarto agudo de miocardio. Este es un corte transversal del corazón donde se ve una zona blanquecina acá, en el tabique interventricular y en la parte anterior de la pared libre del ventrículo izquierdo. Acá hay una lesión, un ACV isquémico en un corte coronal de cerebro. Y acá tenemos la gangrena, que en este caso ha afectado un solo dedo y probablemente más arriba, tipo gangrena seca, y esta es una pieza de amputación de una gangrena seca. Todo en este caso hay necrosis de coagulación, como acá también, necrosis de coagulación. En cambio acá hay un reblandecimiento o encefalomalacia que se denomina, recuerden dentro de los tipos de necrosis, esto es necrosis de licuación, licuefacción o colicuación.